Buenos días a todos los que nos pueden seguir en vivo y los que de pronto nos verán en diferido ya en la parte de grabación. Hoy vamos a tener con nosotros una experta de España. Ella se llama Alicia López Medina, es la directora de Servicios de Innovación Tecnológica de la UNED y además la directora ejecutiva de COAR, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, Confederación Mundial. Ella nos hablará de un tema transversal de este curso que tiene que ver con retos y oportunidades que tienen los repositorios institucionales en la propagación de ciencia abierta y tal vez a través de repositorios nosotros que estamos encargados de gestionarlos como tal. Alicia López, además de ser una gran amiga, es una persona verdaderamente experta que ha dado sin número de conferencias acerca de este tema. Ha sido evaluadora de proyectos, evaluadora de y coorganizadora de varias conferencias. Entonces yo creo que no hay nadie mejor que ella para hablarnos sobre la verdadera importancia que deben tener repositorios institucionales y frente al curso que nos congrega a todos, cuál es realmente ese rol que debemos nosotros ejercer y para qué realmente estamos haciendo el curso, para qué estamos haciendo esfuerzos institucionales y para qué debemos asumir un liderazgo frente a este tema. Entonces yo creo que es mucho más interesante dejarlos con Alicia López Medina, que nos explicará todos estos temas con la presentación llamada Ciencia Abierta, retos y oportunidades para los repositorios institucionales. Adelante, Alicia, un gran abrazo. Allí, buenas tardes en España. Estoy muy contenta de poder participar en esa pequeña participación en vuestro curso, que he leído el programa y me parece magnífico, y agradecer a los organizadores del curso que me hayáis invitado a hablar hoy y a compartir con vosotros unas cuantas ideas. Entonces, como efectivamente ha hecho Margarita, yo voy a enfocar el tema de los repositorios institucionales en relación con la ciencia. Sin embargo, antes de empezar querría hacer una precisión, y es que los repositorios son unas herramientas agnósticas, neutrales. No sirven para ningún propósito en particular. Su función es gestionar objetos digitales. De manera que los repositorios institucionales en ese sentido son una herramienta multipropósito. Sirven para gestionar los objetos digitales que se generan como consecuencia de la actividad de la comunidad de la universidad, y esta actividad puede ser científica, pero también es educativa, puede incluir incluso la administrativa. Es decir, que un repositorio institucional, como sabéis, su función es gestionar objetos digitales generados por la comunidad y facilitar los procesos y flujos de información en la institución. Flujos de información de todo tipo, no solamente en lo que respecta a la ciencia. Pero como en ese caso mi charla duraría mucho tiempo, y creo que el tema de la ciencia en este momento es vital para los repositorios institucionales, he enfocado mi charla en ese sentido. De hecho, es las nuevas maneras de la comunicación científica lo que ha sido realmente el detonante primero para la creación de los repositorios institucionales. Entonces, vamos allá. Lo que pretendo hacer no es tanto entrar en el detalle de cómo se gestiona un repositorio, cuáles son sus partes, porque eso lo vais a ver en profundidad en vuestro curso, sino daros una referencia, un marco, un contextual en el mundo en el que estáis creando los repositorios, como ha dicho Margarita, para saber cuál es nuestro papel dentro de ese mundo.
Y el mundo en el que nosotros estamos creando los repositorios es el mundo de la colaboración. Es un mundo con grandes desafíos. Los desafíos del siglo XXI son globales, trascienden cualquier, desde luego, institución y, por supuesto, país. Y la revolución viene dada, como sabéis, en todos los sentidos, y en este especialmente por Internet. Internet está transformando de manera radical las formas de investigar y de comunicar la ciencia. Y nos ofrece además posibilidades insospechadas. En ese sentido, la comunicación mundial de los accesos, el acceso a los datos y la interoperabilidad va a ser vital. De manera que introduzco el término ciencia abierta, mejor que empezar directamente con acceso abierto. Es un término que se está manejando ahora mucho en Europa, en la Comisión Europea, porque es como lo que permite Internet, hacer una ciencia abierta, que fundamentalmente significa compartir. No se pueden en el mundo de hoy hacer islas, como veremos más adelante. Y se trata de que tenemos que compartir en esta ciencia abierta no solamente los resultados de la investigación, sino también las herramientas, las infraestructuras, el software, de manera que la ciencia, como os digo, sea más eficiente, sea transparente, sea fiable y desde luego sirva para hacer avanzar el progreso en colaboración gracias a las TIC. Las herramientas de Internet son la base sobre la que se cimentan las posibilidades abiertas a la ciencia y que llamamos ahora la ciencia abierta. Entonces, los pilares de la ciencia abierta son dos que vamos a tratar aquí. Por supuesto, a esto hay que incluir, desde luego, temas de sostenibilidad, peliagudos, que no nos da tiempo a tratar aquí, que están discutiendo muchísimo en la comunidad europea, y temas de políticas, pero fundamentalmente nos vamos a centrar, dado que los repositorios institucionales son máquinas, en el acceso abierto a los resultados de investigación y en una adecuada infraestructura para usar esos resultados. Fijaos que pongo publicaciones científicas más datos. El tema de los datos es fundamental en la ciencia hoy en día y se están incorporando a las discusiones del acceso abierto, a los repositorios, por supuesto, y esto nos está planteando una serie de cuestiones hoy en día sin resolver. En cualquier caso, vamos a hablar en primer lugar del acceso abierto y en segundo lugar de las infraestructuras que soportan ese acceso abierto. El acceso abierto, que cada vez está como más difuso, ¿qué es el acceso abierto? Se habla en muchos sentidos y de muchas maneras del acceso abierto. Pero como veis, en la Budapest Open Access Initiative, que veis abajo en la diapositiva, acaba de sacar ahora mismo unas recomendaciones para cuál va a ser los siguientes pasos en los próximos años del acceso abierto, y ha enfocado de nuevo el tema específicamente del acceso abierto, por qué surgió y a qué se refiere. Y el acceso abierto, aunque es parte de una revolución más amplia que puede incluir el acceso a los datos, el acceso a los recursos educativos, concretamente se refiere, y es lo que nos interesa ahora mismo a nosotros en el tema de la ciencia, a la literatura científica revisada por pares, y para ser más explícito todavía, a los artículos que se publican en las revistas. El acceso abierto lo que busca es un modelo de hacer públicos esos artículos que cuestan tan caros en las revistas. Así surgió y así continuamos, porque por desgracia todavía el problema está sin solucionar. Las revistas siguen siendo muy caras y los artículos siguen sin estar disponibles. De manera que eso sí que me gustaría que lo centremos. Cuando hablamos de acceso abierto estamos hablando fundamentalmente o específicamente de dar acceso a los artículos que se publican en las revistas, es decir, los revisados. Y entonces, como sabéis, para lograrlo hay dos vías, eso ya es un clásico. La Gold, la dorada, que es publicar en revistas de acceso abierto, y la vía verde, que somos nosotros, los repositorios de acceso abierto. Entonces, consiste, como sabéis también, en que se deposita una copia de ese artículo que se va a publicar, ya revisado por pares, o que ya se ha publicado, en un repositorio en línea que utilice estándares técnicos, que busque la implementación del acceso abierto y la interoperabilidad con otros repositorios.
De manera que nuestros repositorios institucionales, en la medida en que contengan esos artículos y los pongan en acceso abierto, son repositorios de acceso abierto o vía verde del acceso abierto. ¿Cuál es el compromiso, la responsabilidad de nuestras instituciones? ¿Por qué son importantes los repositorios institucionales como vía verde? Pues porque, en primer lugar, las universidades tienen una misión, que es la de difundir el conocimiento. Y esa misión no está cumplida totalmente si no se difunden ese conocimiento a toda la sociedad. De manera que dentro de ese acervo que es el conocimiento humano y todos esos artículos que se publican en las revistas, en general y en su mayoría se generan en nuestras universidades. De manera que los resultados intelectuales que se generan en nuestras instituciones forman parte de eso que tenemos que compartir. Y por lo tanto nuestra aportación es vital para conseguir el acceso abierto, porque somos proveedores de contenidos, porque nuestros investigadores son los que escriben y publican esos artículos. De manera que los repositorios institucionales tienen una misión que respalda, que apoya y que impulsa la misión de la universidad y en última instancia el fin del acceso abierto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en el último recuento que han hecho en DOA, me parece, había 2.311 repositorios de acceso abierto, pero después de 10 años seguimos con un ratio de un 20% de depósito más acceso inmediato. O sea que no hemos conseguido llegar muy lejos a pesar de todo en todos estos años. Está siendo más difícil de lo que parecía. Y el reto fundamental en este caso, y curiosamente, son los propios investigadores. Se han hecho varios estudios, no sé si sabéis uno que se llama PEER, que se hizo el año pasado, se acabó en la Comisión Europea, para averiguar cómo reaccionan los investigadores a este tema del autoarchivo. Y la verdad es que el resultado fue bastante descorazonador, porque en algunas disciplinas simpatizan más con el acceso abierto. En general les parece muy bien que la ciencia esté en acceso abierto. Pero para la mayoría consideran que no es asunto suyo, que su asunto es publicar, investigar y que esté en acceso abierto, eso es algo de lo que se tienen que ocupar otros, pero no ellos. Ellos todavía valoran más el prestigio y la promoción que la visibilidad, por lo tanto publicar en revistas. Eso quiere decir que hoy por hoy, sin mandatos fuertes, y como por ejemplo el de la Universidad de Minho o Lieja, del que os hablaré un poco después, es difícil que se supere el 20% de artículos publicados en los repositorios institucionales. Entonces, bueno, hay varias políticas en ese sentido, como supongo que ya sabéis y que además estudiaréis en vuestro curso y los discutiréis. Y hay recomendaciones, requisitos. Las recomendaciones, la convicción y los requisitos funcionan regular. La incentivación funciona un poco mejor. Por ejemplo, en una universidad en España, de Alicante, lo que hacen es que a los investigadores que ponen artículos en el repositorio les dan un plus económico. Y eso es un argumento bastante de peso. Pero lo que más funciona son los mandatos. No sé si habéis leído el informe Finch, que se publicó hace poco. Es un informe que recomienda en el Reino Unido asignar los recursos a las revistas de acceso abierto en lugar de los repositorios, porque consideran que es más rápido a través de las revistas, y además dice que las políticas no han servido para nada para la vía verde y que no han asegurado que los investigadores pongan sus publicaciones en los repositorios. Sin embargo, como reacción a este informe, nuestro amigo Stephen Harnad, que supongo que os resultará familiar porque es el pope del acceso abierto, ha hecho un estudio en este sentido y resulta que han llegado a la conclusión de que no es verdad, de que los mandatos más fuertes están generando tasas de depósitos del 70% 2 años después de su adopción, comparado por ejemplo con políticas que no implican mandatos, que son las que llevan unas tasas del 20%. Os he puesto aquí un enlace al informe en el que esto se concluye,
Y por eso que os he comentado antes de la política de Lieja, los mandatos funcionan, pero funcionan mucho más si se vincula el mandato de depósito a la evaluación de la producción científica del autor. En este caso de Lieja, lo que dice la universidad en su política es que a la hora de evaluar para los sexenios y las promociones de los investigadores sus artículos científicos, no van a mirar ninguno, ni a contar ninguno que no esté depositado en el repositorio, al margen de que esté publicado en la revista que quieren. En el caso de la UNED, por ejemplo, no se llega, por supuesto, a tanto, no tenemos ningún tipo de política, pero sí que se ha incluido como criterio de evaluación de la producción científica de los departamentos el que publiquen en acceso abierto, y han utilizado el repositorio como única herramienta para que cuenten esos artículos. Es decir, que un profesor puede tener un artículo en acceso abierto en su página web, pues no le cuentan. Solamente van a tener en cuenta a la hora de dar los puntos correspondientes si ese artículo ha sido depositado en el repositorio institucional de la UNED. Sin embargo, y aún así, y tal como nos dice la experiencia, los mandatos de acceso abierto solo no son suficientes. Hay que ayudar al depósito. Eso que os decía antes, que los profesores, los investigadores decían que el acceso abierto les parece muy bien, pero que no es cosa suya, no es asunto suyo porque ellos están muy ocupados y ponerles otra tarea les molesta. De manera que estamos todos en los repositorios institucionales buscando estrategias para ver cómo conseguimos que depositen sus artículos en nuestros repositorios. Entonces, aquí os he puesto una serie de estrategias que hemos obtenido en un informe preliminar en COAR, que es mejores prácticas para poblar repositorios. No sé cómo poblar, es populate en inglés y me resultaba complicado, para llenar de contenido en los repositorios. Entonces, lo primero que nos sirve a nosotros mucho es la promoción. Los profesores no saben, no tienen ni idea en realidad de esto del acceso abierto, ni de lo que significa, ni de cómo se hace. No lo saben, hay que explicárselo y informarles primero. Y luego cosas como, por ejemplo, utilizar las estadísticas de descarga. No sé, vosotros estáis empezando ahora a formar repositorios, pues una de las cosas que tenéis que trabajar muy importantes es en las estadísticas. DSpace tiene un buen sistema de estadísticas, y el enseñarles a los profesores, a los investigadores, cuántas descargas ha tenido su artículo y sobre todo enseñarles cuántas ha tenido él y cuántas han tenido los otros, es una estrategia que les anima mucho. A nosotros nos llaman muchos profesores diciendo que han visto que un compañero suyo ha tenido no sé cuántas descargas y que ellos también quieren ponerlo en el repositorio. El tema de los derechos de autor es muy importante porque es uno de los temas que más les preocupa, el copyright y sus implicaciones en el acceso abierto, ayudarles a depositar, el que establezcáis en vuestros repositorios sistemas de multidepósito con unos protocolos, uno que se llama SWORD, que tenemos en DSpace, tiene un plugin para hacerlo, y significa que el profesor a lo mejor prefiere depositarlo en un repositorio temático, pero nosotros de una manera transparente para él lo vamos a poner también en el institucional. En fin, os vais leyendo esto porque me parece que tengo solo media hora y no voy a tener tiempo para hablar de todo, pero quisiera resaltaros el tema de ayudarles a ellos con el depósito. Nosotros también vamos mucho a la Web of Knowledge para buscar sus artículos y llevárselos al repositorio, con su permiso, por supuesto, pero es una manera de conseguirlos sin que ellos tengan que depositarlos. Y luego un tema que está trabajando también COAC es incluir en los contratos de suscripción de las revistas cláusulas de depósito en acceso abierto. Esto vamos a publicar un informe en COAC que Margarita os pasará cuando se publique. Pero bueno, nosotros podemos finalmente tener unos repositorios maravillosos con grandes tesoros dentro, con mucha producción científica, pero lo que no podemos es convertir a nuestro repositorio en una isla del tesoro. Como os he dicho al principio, la ciencia abierta es la ciencia de la colaboración y de compartir. De manera que tener nuestros repositorios llenos de cosas es muy útil
para la institución, pero es poco útil si ese repositorio no trabaja en colaboración con otros, es muy poco útil para la investigación en abierto. Porque la investigación en el mundo digital se está transformando y es global, se hace en red, es distribuida, son equipos multidisciplinares de distintas instituciones que trabajan a través de Internet y que requieren acceder a los documentos desde puntos distribuidos. De manera que nosotros lo que tenemos que hacer para ser útiles como herramienta para la investigación es trabajar juntos, y para eso necesitamos llegar a acuerdos. Necesitamos trabajar con las mismas políticas o similares, ponernos de acuerdo en los estándares que vamos a utilizar, cómo vamos a usar los metadatos, qué metadatos, una serie de elementos que hagan que nuestros repositorios puedan trabajar juntos. Esto es un ejemplo que os pongo de la ciencia que se dio, bueno, es un seminario, y entonces, como veis aquí, hay varios investigadores, cada uno está en un sitio, están conectados como nosotros ahora, de hecho, y están ahí visualizando una serie de textos que han recuperado desde distintos repositorios y los están analizando para extraer entre muchos textos una serie de comparaciones y guardarlos después como un objeto compuesto con sus comentarios. Eso que están haciendo estos investigadores está soportado debajo por una red de repositorios, y para eso tenemos que construir los repositorios de una forma determinada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esto lo he sacado de primero de Jan Belterov el otro día en una lista de distribución que tienen los investigadores y hablan del acceso abierto. Este Jan Belterov, como veis, se quejaba y decía, bueno, los repositorios temáticos hoy por hoy nos resultan mucho más usables en términos de interoperabilidad, de conectividad, que los repositorios institucionales. Y de ahí el escepticismo como lugar preferido para abrir el acceso. Les resultamos poco útiles porque no nos encuentran bien y no pueden hacer muchas cosas con los contenidos que tenemos, excepto buscarnos, que bueno, no está mal para empezar, pero necesitan hacer cosas con los contenidos. El acceso abierto dice que es necesario el acceso abierto para el uso de esos contenidos. De manera que este director de Internet, bueno, esta National Public Access Policy, dice que en la era de Internet el valor real de acceso abierto es la conectividad de todos los recursos electrónicos disponibles y su explotación eficiente con otras herramientas, y no solo publicar artículos para la visualización pasiva. Cuando creemos nuestros repositorios tenemos que tener esto muy en cuenta. Está claro que poner un PDF en un repositorio y que se baje a través de Internet es un pequeño avance, pero es un avance que se mantiene todavía casi como en el mundo impreso. Es un poco emular el mundo impreso en el mundo digital. Lo que verdaderamente cambia es lo que se puede hacer con ese PDF una vez que he accedido a él. Bueno, y eso lo vio el acceso abierto en la Declaración de Berlín, porque lo que decía el acceso abierto era que por primera vez podemos crear una representación global e interactiva del conocimiento humano. Fijaos en el dibujo, cada uno de esos son documentos, artículos, información científica que está vinculada, está enlazada entre sí, para crear como si fuera un objeto virtual global sobre el que trabajan la ciencia en abierto. Y para eso tenemos que tener no solamente nuestros contenidos en acceso abierto, sino que también el software debe ser en acceso abierto. Y entonces nos ampliamos el concepto de acceso abierto. Y el detonante, lo que ahora verdaderamente está empujando este movimiento, no es tanto la crisis de las revistas, que también, pero sobre todo los requisitos de las nuevas formas de hacer ciencia, lo que necesitan nuestros investigadores en el mundo digital. Y es la plena explotación de Internet para sus investigaciones. Y eso quiere decir que nuestra fuerza está en la conectividad, en que todos los contenidos digitales que tengamos en todos nuestros repositorios estén expuestos de manera que las máquinas, que son nuestros usuarios primeros, esto es también importante, tenemos que tener en la mente que nuestros contenidos no van a ser usados
primariamente por humanos, sino que van a ser usados por otras aplicaciones en las que trabajan nuestros investigadores, y que a ellos es a los que en primer lugar tenemos que exponer nuestros contenidos. Jaime, que ya entra. De manera que tenemos el concepto de repositorio abierto, además de repositorio en acceso abierto. Por una parte tenemos nuestros contenidos disponibles sin restricciones de tipo ni de económico, ni de derechos de autor, pero también tenemos que tener el concepto de repositorio abierto, y es el que está construido de una manera y siguiendo una serie de protocolos y estándares que nos permiten intercambiar procesos, servicios o datos con otros sistemas. Y esto también tiene mucho que ver con el concepto de repositorio institucional del que os he hablado al principio, multipropósito. Tenemos que ser capaces de permitir flujos de trabajo en la universidad con, por ejemplo, las herramientas de e-learning o los entornos virtuales de investigación, y eso significa que nuestro repositorio es abierto. Este repositorio abierto no necesariamente maneja exclusivamente contenidos de acceso abierto. Significa que puede trabajar con otras máquinas u otras aplicaciones. ¿Y para qué queremos ser interoperables? ¿Para qué queremos ser abiertos? Pues por eso, porque queremos conectar entre nosotros, porque queremos conectar con las aplicaciones que utilizan nuestros investigadores para investigar, y sobre todo, que es la clave del éxito de nuestros repositorios, porque queremos crear servicios sobre los objetos de nuestros repositorios. Los valores añadidos de esos contenidos es lo que da la verdadera utilidad a nuestros repositorios. Y esos servicios no los vamos a crear en general nosotros, van a crearlos otras aplicaciones sobre nosotros. Por ahora lo que estamos haciendo es crear un servicio de búsqueda con nuestros portales, que es un paso importantísimo, porque los agregamos todos nuestros metadatos. Ahora me voy a adelantar por si no me da tiempo. Esos portales que estamos haciendo ahora crean un servicio de búsqueda centralizada de repositorios distribuidos. Para que eso funcione bien es cuando tenemos que estar muy atentos a qué acuerdos llegamos en términos, por ejemplo, de metadatos, porque los portales son compartir metadatos. No podremos crear servicios de calidad si no tenemos metadatos de calidad, y para eso tenemos que seguir una serie de directrices que en nuestro caso han sido las directrices de drivers, que fundamentalmente nos han servido para crear servicios de calidad. Ya hablaré a lo mejor después de esto. De manera que esto es lo que queremos conseguir. Tenemos la red debajo, la de Internet, ahí están todos nuestros repositorios institucionales, creando un archivo virtual. Virtual quiere decir lo que os he dicho, que con vistas al investigador no hay muchos objetos, sino que hay uno relacionado, aunque está en distintos sitios, cada uno de su parte está en distintos sitios. Y sobre esos archivos virtuales que crean nuestros repositorios, se hacen esos servicios con las aplicaciones de nuestros investigadores, que son, por ejemplo, el data mining, ¿cómo es esto? Minería de datos, curation, que es, ¿cómo se traduce eso de la curation? Curación, cuando les vamos poniendo metadatos a los objetos desde el momento de su creación, o podemos crear nosotros u otras aplicaciones otros servicios. Pero como os he dicho que la ciencia abierta es global, nosotros lo que tenemos que hacer, y esa es nuestra oportunidad, es integrarnos en la infraestructura que se está creando para la ciencia, en la que están metidos otros, no solamente los repositorios institucionales, están los repositorios temáticos, están los repositorios de datos, están las revistas científicas que también se incorporan a esta capa que pone aquí, data. Sharing and federating quiere decir compartir y federar los datos científicos. Y como veis encima, eso que se llama Virtual Labs, son esas aplicaciones donde trabajan esas comunidades internacionales y distribuidas y en red de repositorios. Luego nuestros repositorios primero tienen que ser red, pero tienen que integrarse en la red de la ciencia abierta global. Este es un dibujito, a ver si así lo vemos bien. Como veis hay una capa ahí abajo que estamos todos los creadores de contenidos y lo subimos a una especie de nube que hay ahí, que es lo que representa el objeto virtual. Y encima son las personas
y las máquinas sobre las que están trabajando en sus aplicaciones. Nosotros somos los que les damos la capa de los datos. Este tema es apasionante y hoy no me va a dar tiempo a tratarlo, el tema de cómo creamos esta nube enlazada. Luego lo voy a mencionar despacio, pero es, brevemente, pero es el futuro de los repositorios. Mira aquí. Entonces hemos empezado por el uso del protocolo AIPMH, que es con el que estamos haciendo los portales. En este caso os digo que este protocolo sirve, como os he dicho, para intercambiar metadatos y que son fundamentales la calidad de esos metadatos. Nosotros utilizamos las directrices driver. Hemos utilizado esquema de metadatos Dublin Core simple para empezar y sobre todo para no complicar mucho la vida a los investigadores y para no complicarnos nosotros mucho la vida, lo mejor es simplificar lo más posible y tener lo más posible en los metadatos campos controlados. Es decir, tener unas materias preestablecidas, unos tipos de objetos preestablecidos, un lenguaje preestablecido, eso lo veréis también en vuestro curso. Otra de las cosas, os he mencionado el SWORD, los identificadores persistentes, es un tema de enorme importancia que estamos trabajando ahora en los repositorios, identificadores de objetos y también, sobre todo, de autores, que tienen una implicación muy importante para mejorar el tema de las citas y poder ofrecer métodos alternativos con nuestros repositorios. Y el que os comentaba de esa nube que es la web semántica. Solo os la menciono para que estéis alertas con los link data, que son los datos enlazados, que consiste básicamente en que ya no hablamos de documentos, sino del contenido que está dentro de los documentos. Y eso lo vamos a poner de manera que las máquinas lo van a poder entender, relacionar y pensar por nosotros, ayudarnos a pensar en la ingente cantidad de información que hay hoy en día para la ciencia. La COAR acaba de publicar un informe sobre el estado actual de la interoperabilidad entre los repositorios, que también Margarita os informará de ello, supongo en vuestro curso, en la que hemos puesto los principales estándares que estamos utilizando y los servicios que permiten crear esos estándares en los repositorios institucionales. Entonces, ¿cómo se está construyendo esto? Esa infraestructura, pues, como os he dicho, a nivel nacional nosotros estamos creamos ya hace tiempo portales nacionales de acceso a nuestra producción científica. Conozco el de Colombia, de Margarita, el de Decol, y después a nivel regional se está creando, en Europa hicimos Driver, luego está OpenAir, ahora vamos con OpenAir Plus, y a nivel, vosotros regional está la referencia, que es un proyecto, yo creo que es igual que el que hemos hecho en Driver, el mismo concepto, y después a nivel global hemos creado COAR. Vamos a ver un poco cómo es la visión de Driver, la primera, la que creó nuestra infraestructura de repositorios de acceso abierto, que veis que tiene 3 capas, pero vamos, como no puedo detenerme mucho en el tema, lo que hicimos fue crear las directrices, recolectar según esas directrices. Había un validador para asegurarnos de que, no solamente para asegurar de que entraba lo que tenía que entrar, sino para servir a los repositorios de referencia sobre la calidad de nuestros metadatos. Y después hemos creado portales nacionales o hemos creado aplicaciones, por ejemplo, se pueden crear portales temáticos o se pueden crear portales de tesis. Y una vez que hemos creado en Driver con nuestras directrices, que fueron fundamentales para aglutinar, incluso para la creación de portales nacionales, en nuestro caso en España, nosotros creamos nuestro portal gracias a Driver, porque nos sirvió como de llamada, de zanahoria. Queríamos estar en Driver y además teníamos la suerte de que nos apoyaron y utilizamos las directrices de Driver. Y una vez que hemos creado en Europa esto, estamos ahora, como os he dicho, en una segunda fase que consiste en que queremos integrar nuestra red de repositorios de acceso abierto institucionales en la infraestructura global de la ciencia, y en este caso estamos trabajando en la integración con las infraestructuras de los datos. Los datos es lo que se genera con las herramientas, por ejemplo, con los grandes telescopios, el CERN
o los laboratorios, todos esos datos que nos dan las herramientas informáticas. Esos datos pueden ser grandes, como por ejemplo los del CERN, millones y millones de datos al minuto, o pueden ser datos más pequeños, que se llama la ciencia pequeña, que son los que se generan en los laboratorios o investigaciones de nuestras universidades. Ese tipo de datos también estamos empezando ahora a trabajar en cómo los vamos a gestionar. Pero en cualquier caso, en Europa estamos ahora intentando enlazar las publicaciones de nuestros repositorios con los datos de los repositorios de datos, de manera que la publicación sea compleja y se pueda acceder no solamente al resultado, sino a los datos que hicieron posible ese resultado. Así que estamos trabajando, como veis aquí, con otros proyectos como ESFRI, EUDAT, etc. Esto me lo voy a saltar porque voy fatal de tiempo. Entonces, en realidad, la conclusión que yo os quería transmitir es que hemos creado una máquina pero potentísima. Las capacidades que tenemos ahora ni siquiera las podemos imaginar, los resultados o lo que vamos a poder hacer, pero básicamente, como veis, son como unos cuantos cientos de millones de ordenadores con un sistema que los conecta y unos millones de seres humanos que usan esos ordenadores, y a partir de ahí las posibilidades de la ciencia en abierta es absolutamente ilimitada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahí en ese mundo? ¿Cuáles son, así de primeras, nuestros retos, los que empezamos a crear repositorios? Tenemos que desarrollar nuestro potencial como acceso abierto y ser parte de esas infraestructuras, lo cual significa, primero, lógicamente, mantener el foco en conseguir contenidos en acceso abierto. Pero como os digo, el foco son los artículos científicos, ese es el foco. Porque ahí es donde están los resultados de la ciencia. Claro, ahora a eso estamos añadiendo, como os digo, lo que llamamos ahora las publicaciones complejas, que son más los datos, más los modelos que se han utilizado, más el software que se ha utilizado para su visualización, pero todo en torno a las publicaciones científicas, a los artículos de las revistas. Y en segundo lugar, tenemos que aprovechar todas las oportunidades para conectarnos e integrarnos con otros sistemas. Por ejemplo, que no os lo he comentado, una cosa que estamos haciendo en Europa, y me parece que seguramente vosotros también, los que ya tenéis repositorios más avanzados, es, y que además es un sistema de conseguir contenidos buenísimo, es integrarnos con lo que llamamos CRIS, que son las bases de datos de la investigación. Las universidades tienen unas bases de datos donde guardan, pues los investigadores tienen que apuntar ahí los artículos que han publicado para después saber qué producción tienen para su evaluación. Pues lo que hacemos nosotros es que los investigadores meten sus artículos en esa base de datos, pero les hemos hecho una pasarela por debajo, sin que ellos lo noten, no tienen que hacer un trabajo extra, y les preguntamos: ¿quieres poner tu texto completo junto con el artículo, los metadatos? Y dice sí. Le da un botoncito y se va directamente al repositorio, de manera que cuando vaya a presentar sus artículos para la evaluación, no solamente tendrán los metadatos, sino su artículo a texto completo. Así que yo creo que este es el mensaje que os quiero transmitir. No sé qué tal he ido de tiempo, pero en fin, ha sido un placer hablar con vosotros. Y ahora pues me gustaría mucho escuchar vuestras ideas también.